Un saludo especial de parte de Dios para todos nuestros oyentes hoy, martes 11 de febrero del año 2025. Y seguimos escuchando en la primera lectura el libro del Génesis, hoy capítulo 1, versículo 20 al capítulo 2, versículo 4. Y el Señor continúa creando a través de los días y por eso hoy se nos presentan los días quinto, sexto y séptimo. El día quinto el Señor crea todos los pájaros, crea los cetáceos y los seres del mar y los bendice y les dice que se multipliquen. En el día sexto el Señor crea los ganados, los reptiles y ahí el Señor nos incluye a nosotros. Y el Señor les invita también a la procreación y a la multiplicación. Por eso es un mandato de Dios, hijo. No, yo no voy a discutir los mandatos de Dios porque la ley de Dios no se pone nunca hacemos nosotros de la palabra de Dios un debate. La palabra de Dios es de Dios y punto. Y nunca puede estar la ley humana por encima de la ley de Dios. Si Dios nos ha invitado a la procreación, es un mandato divino. Que tú lo quieras cambiar y quieras hacer otras cosas, es problema tuyo. Pero la palabra de Dios es clara y punto. Por eso el Señor en el texto nos lo recuerda que Él es nuestro creador. ¿Y cómo nos lo recuerda? Cuando tú tienes hambre. Cuando tú tienes hambre, buscas qué comer, buscas qué satisfacer. Y por eso el texto nos lo dice a nosotros. Miren, les entrego todas las hierbas que engendran semillas y todas les servirán de alimento. Tú y yo no podemos producir comida, hijos. Por más que tengamos dinero, no podemos producir comida. Nuestra vida siempre dependerá de Dios, porque tú eres una criatura, así que aprende a ubicarte. Tú eres una criatura y el creador es Dios. Y nuestra vida siempre va a depender de Dios. ¿Y cómo, cómo lo reconocemos a Él? Cuando tú satisfaces en tu comida el hambre, porque el hambre es simplemente un recuerdo de que nuestra vida depende de Dios. Por eso que el primer propósito del día de hoy sea ese, que a través del alimento, que es la bendición de Dios, para que la vida del ser humano continúe, persista y se mantenga, nosotros nos lleve a reconocer siempre a Dios como nuestro creador y lo respetemos y lo amemos. El segundo propósito va en ese sentido, es Marcos capítulo 7, versículo 1 al 13, y los discípulos han sido objeto de discusión frente a los fariseos y los escribas que le están haciendo un reclamo, que ellos dicen que ellos comen con las manos impuras y que ellos no, porque ellos sí se lavan las manos y siguen las tradiciones de sus mayores. Y entonces, ¿cómo entender eso hoy en el año 2025? Jesús le hace un reclamo fuerte a los escribas y los fariseos. ¿Sabes por qué? Porque el lavarse las manos era solamente un acto ritual para el culto y era solamente para los sacerdotes. Por eso te invito a que lo busques allá en tu casa, capítulo 30, versículo 18, 19 del libro del Éxodo. Y dice lo siguiente: haz una pila de bronce con su base de bronce para las abluciones, colócalas entre la tienda del encuentro y el altar y echa agua en ella para que Aarón y sus hijos, que son los sacerdotes, se laven las manos y los pies con su agua. ¿Cómo nosotros los humanos vamos cambiando las leyes de Dios? Y ese es el gran problema que tenemos hoy. No distinguimos entre una ley humana y una ley de Dios. Y pensamos que todo es ley de Dios, que todo es precepto de Dios y que todo hay que cumplirlo. Por eso los fariseos habían generalizado una ley que solamente era para los sacerdotes, la llevaron y la impusieron a todas las personas. Y como la gente no conoce la escritura, pues se deja meter el gol y dice, ay, sí hay que hacerlo porque es palabra de Dios. ¿Cuántas cosas en nuestra vida no hacemos simplemente porque son invenciones humanas, invenciones de hombres? Por eso, hijos, cómo entenderlo y cómo nosotros diferenciarlo hoy es de la siguiente manera. Cualquier tradición que se oponga a Jesús, por muy bonita que sea, por muy que sea el cura famoso, por muy que sea el pastor famoso, que no esté apoyada en Dios, sino que está fundada en una oposición desleal a Dios, no es palabra de Dios. Dios no se contradice. Y las leyes de Dios son claras, hijos. No necesitan comentarios,
no necesitan explicaciones, no necesitan nada. Dios no era ingenuo al escribir. Si tú crees que Dios era ingenuo y bruto al escribir, no lo era. Dios era un hombre, Dios es un Dios que sabe escribir. Por eso las leyes de Dios son claras y concisas y no dan a mala interpretación. Si Él dice es esto, es esto. ¿Por qué tienes que interpretarla a tu favor y tienes que dejar en evidencia que Dios no sabe las cosas? Por eso, hijos, que hoy ese sea nuestro segundo propósito. Las leyes humanas no pueden estar por encima de la ley de Dios. Ninguna ley convencional puede estar por encima de la ley de Dios, porque recuerda que la ley te juzgará. Dios te juzgará por su palabra. Que ese sea nuestro segundo propósito, que tú y yo cumplamos la ley de Dios y no cumplamos la ley de los hombres. Amén. Que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bonito día para todos, hijos. Dios los bendiga.